trabajo. O sea, que el empleo también ahora solapa a los mandatarios. Nosotros, con absoluta claridad, lo dijimos el día miércoles 2, el mismo día en que se reunía el Frente Unitario de Trabajadores, lo hicimos por la televisión nacional. Esta ley no trae otra cosa que no sea la facilitación de la famosa privatización que ahora se le ha llamado alianza público-privada. Si nosotros leemos la ley presentada, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, nos vamos a dar cuenta que lo que se trata fundamentalmente es de darle la libertad al gobierno nacional, quiero decir a este y a los que vengan, para que los recursos naturales, para que los bienes del Estado, para que los servicios públicos puedan ser de utilidad de la empresa privada. Esto, ecuatorianos, compañeros y compañeras trabajadoras, es realmente una ofensa al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque se ha tomado el tema de la falta de empleo, del desempleo, de la desgracia que nos han dejado como herencia los gobiernos, tanto el gobierno famoso, supuestamente de izquierda, que fue apoyado por, desgraciadamente, partidos que ya no tienen ningún sentido, los partidos comunistas, socialistas y supuestamente de izquierda, y que luego de ello le hicieron creer al pueblo, porque a falta de un comunicador desde los sectores de la izquierda nacional, pues Correa se hizo nacional e internacionalmente, como se erigió como el adalid de la izquierda ecuatoriana, y quiso hacernos creer que era también de la izquierda latinoamericana. Eso, que no fue otra cosa que una hechura de laboratorio al que se sometieron por ambiciones y apetitos individuales, personales, de quienes no pudieron hacer exitosa su vida en los procesos de la izquierda revolucionaria, y se auparon a un supuesto Mesías Salvador. Desgracia que nos va a tocar volver a reconstruir los tejidos. Serán los jóvenes de la izquierda ecuatoriana quienes rescaten de ese basurero de la historia a lo que realmente valga y pueda seguir adelante. Pero nosotros, los trabajadores, siempre le dijimos: este gobierno, el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno y ahora la prosecución del señor Lasso, lo que pretenden justamente es dejar a un Ecuador hipotecado, entregado a las transnacionales, y eso se ha ido traduciendo en la ley que presentó Correa, ¿no?, de la alianza público-privada, la reforma que hizo Moreno, y ahora esta ley que viabiliza ya definitivamente, ni siquiera tiene que pedirle permiso a la Asamblea, porque aprobada esta ley tal como está, ahora se explican cuando nosotros hemos analizado el tema de las famosas mayorías y las propuestas en la Asamblea Nacional. No por gusto, el gobierno, a través de sus asambleístas, estuvo hasta la semana pasada con la presidenta del Congreso y con el CAL, porque una vez que se ha dado paso a un proyecto de ley que es inconstitucional, que debieron haberlo parado ahí, porque si no, el mismo juego que hicieron con la ley anterior, ¿no?, que creó una serie de impuestos y que nos va a hacer a nosotros, a los trabajadores, pagar las deudas
que tiene el Estado, igual una vez que ha sido aprobada por el CAL y pasa a las comisiones, cualquiera sea, miren ustedes lo que les voy a decir, cualquiera sea la resolución que adopte la comisión, pues no hay los votos. Miren el juego que hacen el gobierno, los socialcristianos, el correísmo y Pachacuti, que supuestamente se divide y que se pone al mejor postor cuando le interesa. No hubieron los votos para aprobar, no hubieron los votos para negar y no hubieron los votos para archivar. ¿Y qué pasó? La ley, tal como lo mandó el presidente de la República, pasó por el Ministerio de la Ley. Es decir, fue publicada y hoy es ley de la República. Que es lo mismo que aspiran a hacer ahora con el juego de las mayorías y las minorías y de las disputas interparlamentarias por intereses personales o de grupo. ¿Y quiénes están en ese juego? Bueno, en ese juego están todos. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano elige. Por ahí salió incluso un asambleísta nacional con voz estridente diciendo que el proceso de amnistía era ilegalmente tramitado. Así son estos mercaderes de la política. Por eso es que esta ley está destinada justamente a llevarse los bienes del Estado. ¿Nosotros los vamos a dejar? Es la pregunta que nos hacemos. Nuestra confederación, la CEDOCUT, ha convocado esta próxima semana. Conozco hoy que también lo va a hacer la CEOL. Entiendo que la UGT hace lo propio. Hemos propuesto hoy en la mañana al sector campesino nacional que debe reunirse, porque la batalla no va a ser en la asamblea, porque ahí no hay batalla que librar. La batalla va a ser en las calles. Usaremos estos micrófonos para informarles, pero las calles para defender los derechos del pueblo. Los que realmente no nos cansamos de seguir luchando por los derechos de los trabajadores y del pueblo. Tenemos una cita el 23 de marzo. Como le decíamos al presidente, esto no es negociable. Nosotros no vamos a hablar con las autoridades para conseguir ni preventas ni canonjías. Tampoco queremos acuerdos tras bastidores. Queremos una defensa del seguro social y le hemos dicho, hay que acabar con las mafias del seguro, enquistadas por muchos años, que se las han llevado en peso. Queremos una ley laboral que le dé trabajo digno, remuneración justa y afiliación a la seguridad social. Se han perdido 200.000 puestos de trabajo pleno. Y claro, pues se los ha reemplazado con 200.000 puestos de trabajo precarios. Porque eso es lo que quiere la ley. La ley habla de la zona franca. Acabo de venir de Manabí hace pocos días, en una reunión con los trabajadores de los sindicatos de Manabí. Y lo que hemos visto en Manta, de la zona franca, es un fracaso. Porque compañeras y compañeros que nos escuchan todos los fines de semana, la voz de los trabajadores, no van a venir las inversiones a crear empleo, vienen a llevarse los bienes productivos del Estado, vienen justamente a hacer una alianza público-privado donde los privados, las empresas transnacionales, se llevan el beneficio, las utilidades, y en cambio
cuando hay pérdidas o dificultades en la empresa, la pagamos los ecuatorianos, es decir, el Estado. Esas son las políticas que se manejan en las alianzas público-privadas. Que van a venir 30.000 millones. Miren, cuántos miles de millones vinieron en la época de Correa. Y si cogemos las estadísticas, antes de Correa, durante el gobierno de Correa, nunca se movieron las estadísticas del mejoramiento del empleo en el Ecuador. El desempleo se mantuvo intacto, es decir, que nunca hubo creación de empleo. Todo era puro barniz, todo era pura propaganda, y se mantuvieron los 10 años con bonos que fueron a parar a los sectores fundamentalmente del consumismo. Pero empleo no ha habido. Cojan ustedes el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y van a ver que el empleo en los 10 años del correísmo no se movió. O sea que hay bonanza para los sectores pudientes, a quienes se les condonó las deudas por 2 ocasiones. Hay bonanza para los banqueros, para los empresarios, para las transnacionales, a quienes en el gobierno de Moreno, y por eso es que está preso el doctor Celi, por esa famosa desaparición de las glosas, porque tanto la Corte Constitucional como la Contraloría General del Estado levantaban las glosas al peso, ¿ya? Y tenían guardados en la Corte Constitucional las demandas en contra del Estado para no pagar los impuestos, porque aquí los ricos en el Ecuador no pagan impuestos. Son los pobres, los trabajadores, quienes cobramos en el rol, a los que se nos descuenta de nuestro mísero salario el descuento del impuesto a la renta. No crea empleo esta ley, porque el empleo se crea con proyectos de producción. Yo le pregunté, a la pregunta del periodista, le decía, ¿pero acaso que el arquitecto Patricio Donoso, quien ha sido constructor y empresario y dirigente empresarial, no sabe que para atraer una inversión tienes que presentar un proyecto de inversión? Y en el proyecto de inversión se establece cuántos empleos se van a crear. Y le hemos dicho, ¿cómo van a crear ustedes empleo en sectores de la economía donde nosotros no tenemos fortaleza? Nuestra fortaleza es la fortaleza agrícola. A ver, pongámosle mano de obra, pongámosle tecnología a nuestros productos fundamentales de exportación, el banano, el camarón, las flores, el brócoli, todo. Pongámosle, en vez de mandar materia prima, mandemos materia elaborada. Entonces ahí se puede decir que va a venir una inversión a crear empleo. Pero no que nos vengan a decir que van a venir para los sectores estratégicos. Ahí vienen es a llevarse los bienes del Estado, a llevarse los bienes del pueblo ecuatoriano. Y nosotros lo decimos porque los que se llevan y los que negocian, los banqueros y empresarios, nunca defendieron el petróleo. Cuando nosotros conformamos el Comité Patriótico por la nacionalización del petróleo, allá por la década de los 70. Ahí no había empresarios, ahí había universidades, ahí había al Comité Unitario de Trabajadores, entonces actualmente el Frente Unitario. Ahí vi a los campesinos, ahí vi a los profesionales,
democráticos de este país, ahí estábamos los que éramos realmente de izquierda revolucionaria en este país, defendiendo los bienes del Estado, los bienes del pueblo ecuatoriano, porque entonces, antes de la nacionalización del petróleo, se llevaba todo, la Gulf, se llevaba todo, Anglo, se llevaban todas las transnacionales petroleras y los intermediarios nacionales, banqueros y empresarios, a los que el señor doctor Osvaldo Hurtado les condonó la deuda para que la paguemos nosotros con la securitización de la deuda, que son los que están detrás del gobierno del señor Lazo. Por eso nos ha puesto ahí a un señor para que presida la mesa del tema laboral, un conspicuo enemigo de los trabajadores. Pero no importa, nosotros le vamos a dar batalla en las comisiones, pero fundamentalmente le vamos a dar batalla en las calles del Ecuador, en las plazas del Ecuador, en las carreteras del Ecuador. Y no nos van a dividir, porque la propuesta es crear un frente amplio con todos los sectores patrióticos, porque también esta ley afecta al empresariado ecuatoriano, porque a los que vengan para la zona franca, para los que vengan con esta ley, les están poniendo 0 impuestos, cuando la industria nacional paga impuestos. O sea que es una ley antinacional. Por eso es que esta ley no crea empleo. No se engañen. Dicen 2 millones de empleos. ¿De dónde? ¿De dónde? Le hemos dicho por qué no tecnifican la empresa de la construcción, donde se crea también una gran cantidad de empleo, y que el señor Donoso lo sabe porque es constructor. Seguimos construyendo viviendas con la tecnología de hace 80 años. Es decir, seguimos todavía con el bloque y el cemento y la resina y la cosa. Cuando nosotros podemos abaratar los materiales, que son los que hacen que las viviendas sean más caras. ¿Para qué? Para hacer vivienda barata para los sectores populares, para hacer viviendas baratas para el pueblo, generar empleo. ¿Por qué no se le obliga a las transnacionales de la telecomunicación a crear en las universidades centros de teletrabajo para que los jóvenes universitarios tengan empleo por las horas que ellos tienen entre clase y su descanso? Pero eso no da plata. Es que eso significa peñiscarles parte del pastel. Nosotros estamos preparados hace tiempo para presentarles el proyecto de cómo dinamizar la economía a través del empleo. Pero no lo escuchó Moreno. Le pareció muy bonita. Yo lo llamo, me decía. Se terminó el gobierno y nunca me llamó. A los del actual gobierno le hemos dicho, sentémonos a discutir el tema del empleo técnicamente. Porque las leyes, lo que hacen, ecuatorianos y compañeras y compañeros trabajadores, la ley lo único que hace es regular una gestión como el caso del empleo. Es una regulación jurídica, pero el empleo se lo crea con la inversión y con la creatividad, que lo ha demostrado países que han quedado en soleta total, como Vietnam, países que desarrollaron como la China. Pero si nosotros creemos que a través de la inversión extranjera vamos a crear empleo, las estadísticas están ahí. Por cada $1.000.000 solamente se crean 3 puestos de trabajo. Con cada $1.000.000. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de esa inversión la traen y se las llevan ellos mismos. Si no, preguntémosle lo que pasó con las inversiones chinas y de Odebrecht. Trajeron
las maquinarias, trajeron los ingenieros, trajeron los técnicos y trajeron hasta los obreros. Los chinos trajeron obreros de China para que trabajen en los proyectos. Por eso este editorial le hemos titulado La ley de inversiones no crea empleo. Muy buenas tardes, gracias y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Oye,